Los últimos días. 4 sermones de los padres de la Compañía de Jesús, por el Reverendo Padre Don Henry James Coleridge, año 1870. Traducción al español de Tina Galo, para mayor gloria de Dios y por la gracia de Dios Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. Primera parte. Introducción y resumen de cada sermón por parte del autor. Primer sermón, profecías del fin del mundo. Segundo sermón, el hombre de pecado. Tercer sermón, la gran apostasía. Cuarto sermón, todas las cosas hechas nuevas. Pequeña biografía del padre Henry James Coleridge. Antes de dar paso a la lectura de estos 4 sermones y de sus resúmenes, haremos una reseña a modo de pequeña biografía del padre Henry James Coleridge. Escritor y predicador. Nacido el 20 de septiembre de 1822 en Devonshire, Inglaterra. Fallecido el 13 de abril de 1893. Era hijo de Sir John Taylor Coleridge, juez del Tribunal del Rey, y hermano de John Duke, Lord Coleridge, presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra. Su abuelo, el capitán James Coleridge, era hermano de Samuel Taylor Coleridge, poeta y filósofo. A los 13 años fue enviado a Eton, de allí a Oxford, donde obtuvo una beca en el Trinity College. Su carrera universitaria fue distinguida. En 1844 obtuvo los más altos honores en una beca en Oriel, que entonces era la cinta azul de la universidad. Disculpen la pronunciación en inglés. En 1848 recibió las órdenes anglicanas. El movimiento tractariano estaba entonces en su apogeo y Coleridge, junto con muchos de sus tutores y amigos, se unió a sus filas y fue un ardiente discípulo de Newman hasta su conversión. Fue uno de los que iniciaron el periódico The Guardian como órgano de la Alta Iglesia, siendo en parte su subdirector en Oxford durante un tiempo. Poco a poco, diversos incidentes, la secesión de Newman, el nombramiento del doctor Hampden como profesor regius de teología, la condena y suspensión del doctor Pusey, la condena y destitución de Ward y la decisión en el célebre caso Gorham socavaron seriamente su confianza en la Iglesia de Inglaterra. En consecuencia, el doctor Hawkins, rector de Oriel, se negó a admitirlo como tutor universitario, por lo que aceptó una curatoría en Alphington, una parroquia recientemente separada de la iglesia de Santa María, el hogar de su familia, donde su padre le había construido una casa y una escuela. Aquí, con un trabajo muy agradable, estaba en estrecha relación con aquellos a quienes ya estaba vinculado por un afecto singular. Sin embargo, sus dudas sobre su posición religiosa continuaron creciendo. Y a principios de 1852 decidió que ya no podía permanecer en la comunión anglicana. El domingo de Quincuagésima, 22 de febrero, se despidió de Alphington y en abril, después de un retiro con los padres redentoristas, fue recibido en la Iglesia Católica. Decidido a ser sacerdote, en septiembre siguiente se dirigió a Roma e ingresó en la Academia Dei Nobili, donde tuvo como compañeros a varios de sus amigos de Oxford y a otros,
incluidos los futuros cardenales Manning y Vaughan. Fue ordenado sacerdote en 1856 y 6 meses después obtuvo el grado de doctor. En el verano de 1857 regresó a Inglaterra y el 7 de septiembre ingresó en el noviciado jesuita, que estaba entonces en Beaumont, siendo su maestro de novicios el padre Thomas Tracy Clark, por quien hasta el final de su vida sintió la más alta admiración y estima. En 1859 fue enviado al Colegio Teológico de San Bruno, en el norte de Gales, como profesor de Sagrada Escritura, y permaneció allí hasta que en 1865 fue llamado a Londres para convertirse en el primer editor jesuita de The Mons, una revista que había comenzado bajo otra dirección el año anterior. Entonces comenzó una carrera de infatigable labor literaria, por la que es más conocido. Además de la dirección de The Mons, a la que, tras la muerte del padre William Maher en 1877, añadió la de Messenger, y para la que fue uno de los escritores más prolíficos, el padre Coleridge proyectó y llevó adelante la conocida serie trimestral para la que él mismo contribuyó en gran medida, tanto con su gran obra La vida pública de nuestro Señor, como con otras, como La vida y las cartas de San Francisco Javier y La vida y las cartas de Santa Teresa. También es digna de mención su Armonía de los Evangelios, Vita Vitae Nostre, un libro favorito para la meditación, publicado también en una versión en inglés. Su obra predilecta eran los estudios basados en el Nuevo Testamento, gusto que parece haber adquirido, al menos en parte, de su antiguo tutor de Oxford, Isaac Williams. Durante un tiempo también fue superior de sus hermanos religiosos en Farm Street, Londres. En 1881, su mala salud le obligó a ceder The Mons a otro oxoniano, el padre Richard Clark, pero continuó trabajando en la vida de nuestro Señor, que deseaba fervientemente terminar. En 1890, un ataque de parálisis le obligó a retirarse al noviciado de Roehampton, donde, con espíritu indomable, logró completar su obra magna antes de morir. Las principales fuentes sobre su vida son los artículos en The Mons de junio de 1893, escritos por su amigo James Peterson, obispo de Maús, y el padre Richard Clark, jesuita. Artículo de la Enciclopedia Católica del año 1913, que dejo el link para su cotejo. Finalizamos aquí esta pequeña introducción a su vida en esta pequeña biografía. Seguidamente, damos comienzo a la parte introductoria y al resumen de cada sermón, de los que se compone esta compilación titulada Los últimos días, 4 sermones, por el padre Henry James Coleridge de la Compañía de Jesús. Los 4 sermones son: primero, profecías del fin del mundo; segundo, el hombre de pecado; tercero, la gran apostasía; cuarto, todas las cosas hechas nuevas. Cada resumen, el autor de esta compilación de sermones lo divide en introducción, unas 2 o 3 consideraciones sobre el tema que trata cada sermón y una conclusión final. Al cabo de estos 4 resúmenes, que forman parte de algo así como una introducción, el autor que compiló estos sermones da paso a cada uno de los sermones que componen el tema del volumen o tomo 1
que trata el padre Henry James sobre los últimos días. Damos comienzo entonces con el resumen al primer sermón, Profecías del fin del mundo. Comienza el autor citando a San Lucas en el capítulo 2, versículo 19, que traducido del latín dice: Pero María conservó todas estas palabras, confiándolas en su corazón. U otra de sus traducciones posibles es: Pero María retenía todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. San Lucas, capítulo 2, versículo 19. En el resumen o sumario inicial, en la introducción nos dice: la Iglesia nos prepara para la celebración del aniversario del primer advenimiento de nuestro Señor, con consideraciones sobre su segunda venida. El carácter en que deben examinarse las profecías es aquel del que tenemos un ejemplo en nuestra Santísima Señora. Peligro de un método contrario. Primero, la mezcla de los dos advenimientos en la profecía. Malaquías, San Juan Bautista. Mención frecuente del juicio por parte de nuestro Señor y de los apóstoles. Y esto en los momentos más críticos. El final de la enseñanza de nuestro Señor. Palabras de nuestro Señor a Caifás. Los ángeles en la ascensión. San Pedro, el día de Pentecostés, con ocasión del primer milagro después de Pentecostés y de la admisión de Cornelio a la Iglesia. San Pablo apela a las anticipaciones del juicio cuando predica en Atenas a los gentiles, a los filósofos y ante Félix, el gobernador romano. La doctrina del juicio forma parte de la enseñanza elemental de los apóstoles. Ejemplo de los tesalonicenses. Las esperanzas de los primeros cristianos que se encuentran también entre los santos de todas las generaciones, como San Cipriano, San Jerónimo, San Crisóstomo, San Gregorio Magno, San Bernardo y San Vicente Ferrer. Contraste presentado por los hombres de nuestro tiempo, que parecen cumplir la profecía de San Pedro, según la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4, y la de nuestro Señor en cuanto a lo inesperado de su venida. En el segundo punto de este resumen nos dice sobre las profecías, el primer sermón, explicación de estas expectativas. El fin del mundo para cada uno de nosotros es el día de la muerte. Las características principales de la profecía también sirven para explicarlas. El anticristo, el hombre de pecado, su venida fue dada a conocer a los primeros cristianos por los apóstoles. La razón de esto, la gran apostasía de la que habla San Pablo, es decir, la eliminación del poder que en ese momento retenía al anticristo. Interpretación de esto por los padres. Parece significar el principio de gobierno y ley sobre el que se construye la sociedad. La Iglesia presupone esto, y su destrucción podría conducir a un triunfo de sus enemigos. Las señales en el universo físico, predichas por nuestro Señor, signos morales, como la conversión de los judíos. El anticristo, la apostasía y la subversión de los principios de la sociedad encarnan principios y movimientos que han estado funcionando en el pasado y están funcionando ahora. Anticipaciones del anticristo, de la apostasía en las herejías primitivas, en el maometanismo, en el cisma griego y en la reforma. Nuestro propio tiempo.
grandes ataques a la sociedad civil, los esfuerzos de Pío IX para salvarla, así como el dogma cristiano y los derechos de la Iglesia. Conclusión de este resumen del primer punto. Nuestros propios deberes con respecto a los principios del mal que ahora actúan en el mundo. Continuamos ahora con el resumen al segundo sermón, el hombre de pecado. Da comienzo este segundo resumen con una cita a San Juan, cuya traducción del latín al español dice: Yo vine en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su nombre, lo recibiréis. San Juan, versículo 43. En la introducción nos dice: antigua creencia de que el anticristo sería un judío y sería recibido por los judíos. La ley de la providencia por la cual aquellos que rechazan a Dios y a nuestro Señor son esclavizados por Él y sus enemigos. Punto número 1. Amplia gama en las Escrituras de las profecías concernientes al anticristo. Huellas de la predicción en el Génesis y Ezequiel. En San Pablo, en San Pedro, San Judas y San Juan, y especialmente en el Apocalipsis. Muchos de los detalles son oscuros porque las profecías a veces se refieren a tipos y anticipaciones del anticristo. Basta con atender a las características generales de la predicción. El anticristo debe ser una sola persona, no un principio o un poder. No es un demonio encarnado. Tendrá la misma ayuda de Dios que los demás hombres, pero se cree que será depravado y corrompido en la primera juventud. Su repentino ascenso, sus grandes habilidades, su poder y su éxito. Su carácter tal como lo dibujaron los padres. Es el autor de una nueva religión. Se hace a sí mismo el Mesías y es adorado como Dios. Sus falsos milagros, su cruel persecución de la Iglesia, prohibirá la Santa Misa y hará de la profesión de su religión una obligación legal, impuesta por la muerte. A él se le opondrán Enoc y Elías, a quienes matará, y luego él mismo será destruido por la venida de nuestro Señor. En el punto 2 dice: no debemos suponer que el estado del mundo debe cambiar por completo para que el anticristo sea posible. Satanás tendrá mayor poder al final, pero el anticristo estará en armonía con la mente y los sentimientos de su propia generación, y lo estará con la nuestra. Todo el mal se realiza bajo el nombre del bien. El anticristo será considerado como un libertador de la superstición y de las viejas fábulas sobre Dios, la conciencia, el pecado y el juicio, y como tal será aclamado con entusiasmo. También tendrá la fascinación especial de un inmenso éxito. Los hombres son fácilmente inducidos a adorar grandes talentos y espléndidos logros, aparte de todas las consideraciones de justicia o virtud. Los hombres siempre están dispuestos a aplaudir a cualquier gran oponente de Jesucristo. Ejemplo del triunfo de Voltaire justo antes de su muerte. El anticristo también tendrá la ayuda de los prodigios mentirosos y del engaño que Dios permitirá como castigo por la ingratitud de los hombres. Conclusión. Debemos esforzarnos siempre por reconocer, como lo han hecho los santos,
las obras del poder de Satanás en el mundo. Santa Catalina de Siena. Nunca debemos rendir homenaje a los ídolos del mundo, sino hacer del carácter de nuestro Señor la medida de toda bondad y esforzarnos en nuestros días contra los poderes del mal que asaltan a la Iglesia. En el resumen al sermón tercero, la gran apostasía, le hemos traducido del latín al español. Pero sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿creéis que hallará fe en la tierra? Palabras tomadas del versículo 8 del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Introducción. La pregunta de nuestro Señor sobre la existencia de la fe en su venida. Los elegidos no pueden ser seducidos y la Iglesia no fracasará. Pero parece que habrá en los últimos días una gran apostasía. Algunas reglas en cuanto a la interpretación de las profecías del fin del mundo. La vida de la Iglesia es una y continua para los apóstoles y profetas, y 1000 años son como un solo día. Hablan de los últimos días como inminentes, porque la Iglesia es siempre la misma. Hablan también de las formas del mal que habían de acosar a las generaciones que seguían de cerca la suya. Los principios del mal son los mismos en todas las generaciones. Punto 1. Alcance de las profecías sobre la última apostasía. Palabras de Daniel, nuestro Señor mismo, San Pedro y San Judas. Lo que implican. No se mencionan herejías particulares. Es más bien un paganismo revivido lo que se predice. Esto lo confirma el Apocalipsis. Se examina el testimonio de San Pablo, su descripción de los tratos de Dios con el mundo dada en el Areópago, su descripción del estado de las naciones paganas en la epístola a los romanos. Si se compara con su profecía sobre los últimos días en la segunda epístola a Timoteo, se encontrará que corresponde exactamente, con muy pocas excepciones. Había 3 elementos en el mundo pagano. Uno bueno, que venía de Dios, uno humano y corrupto, obra del hombre, y el tercero satánico. Los dioses de los paganos eran demonios. Prueba de esto es la corrupción y crueldad de sus ritos religiosos. Esta última parte fue destruida por la manifestación de Jesucristo, pero la parte humana del paganismo, fundada en la corrupción de la sociedad y de los hombres individuales por la pasión, no ha sido destruida. Segundo punto. Este paganismo moderno está a nuestro alrededor. Ha cobrado fuerza con las conquistas de la humanidad. El progreso de las ciencias, los descubrimientos y cosas semejantes. Las máximas de la vida pública y privada que prevalecen ahora son en gran medida paganas y no cristianas. Naturalismo de nuestro tiempo. Conclusión. Todos estos peligros están previstos en la Iglesia, que tendrá que poner sus máximos recursos en su última lucha con la naturaleza no regenerada. Importancia de la escuela y de la familia para la Iglesia. Sus enemigos siempre atacan estos puntos. Es posible que pronto estemos enzarzados en una lucha por al menos estos puntos. Es posible que pronto estemos enzarzados en una lucha por al menos uno de ellos. Gran necesidad de actividad en la causa de la educación cristiana. Y en el final leemos en el resumen al sermón cuarto
todas las cosas hechas nuevas. ¿Qué dice en la traducción al español de este párrafo del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 al 5? Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Él les enjugará cada lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá más. No habrá más lamentación ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago todo nuevo. Dijo también: Escribe que estas palabras son fieles y verdaderas. Introducción. Los cristianos primitivos pensaban en la segunda venida de nuestro Señor, más bien como el principio del nuevo estado de cosas que como el fin del mundo presente. Apocalipsis 21, versículos 3 al 5. Utilidad de combinar los dos pensamientos. Punto primero. Ciertas reglas en cuanto a la explicación de la profecía no cumplida. Las fechas de los eventos futuros no deben fijarse con precisión. No se sabe con certeza el orden de los diversos acontecimientos que se hacen objeto de una gran predicción. La misma cosa a menudo se predice de diferentes maneras. Ejemplos de esta incertidumbre. Primero, el momento en que tendrán lugar los signos en el universo físico, ya sea antes o después de la aparición del anticristo. 2. La conflagración del mundo, que debe ser comprendida literalmente para ser cumplida, ya sea antes del día del juicio o después. Otras grandes características de la profecía son la resurrección general, la venida del juez, la sentencia y cosas por el estilo. Punto 2. Debemos seleccionar para su consideración algunos pensamientos en armonía con la estación. Terrores del día del juicio. Sin embargo, los apóstoles hablaban de la venida de nuestro Señor como de algo que hay que esperar con deseo, esperanza, anhelo y serena expectación. Los elementos de este deseo gozoso considerados. Cada porción de nuestra vida y existencia ha de tener su nueva y gloriosa condición. Primero, la glorificación del cuerpo. En nuestro estado actual del ser, cualquier favor espiritual extraordinario para el alma es demasiado para el cuerpo, incluso en los santos, excepción de nuestro Señor y nuestra Santísima Señora. En el cielo, la bienaventuranza del alma no dominará el cuerpo. Seremos como los ángeles. Las palabras de San Pablo sobre el estado presente y futuro de nuestros cuerpos. Tendrán una condición mucho más elevada que la que disfrutaron nuestros padres cuando eran inocentes. Serán como el cuerpo de nuestro Señor en la transfiguración y después de la resurrección. Esta es la respuesta cristiana a las quejas hechas contra la disciplina de la mortificación de los apetitos naturales. La renovación del universo físico según la enseñanza de San Pablo. Esto, una vez más, responde a las quejas contra los celos con que la Iglesia se guarda contra los peligros del estudio no regulado de la ciencia física. El nuevo estado de compañerismo en el cielo. Conclusión. Es natural, al contemplar los detalles de estas profecías, que nos detengamos más bien en lo que permanecerá para siempre que en lo que pasará. Las tribulaciones del mundo, la venida del anticristo, la gran apostasía, la destrucción de la tierra
el día del juicio mismo, pasarán. Pero la nueva condición de las cosas que sucederá nunca cambiará ni cesará. Fin del sumario introductorio a cada uno de los 4 sermones del Padre Reverendo Henry James Coleridge. Les invito a continuación a escuchar el primero de los 4 sermones del Padre Henry James Coleridge,